La sala de baile de Bill en Bilbao era lo más hermoso del continente. A cambio de $1 había allí jaleo y placer y todo lo que el mundo tiene de mundano. Pero si usted hubiera entrado allí, no sé si le hubiera gustado el lugar. Charcos de brandy entre las butacas, en la pista de baile crecía la hierba y por encima de los tejados brillaba una luna azul. Había una música. Bilbao se ha puesto de moda. En los últimos años ha surgido lo que se ha dado en llamar la ciudad posmoderna. La villa ha pasado del predominio de lo productivo en tanto que centros industriales y financieros a la prioridad del ocio y la cultura. El Bilbao posmoderno que hoy en día conocemos es el que viene después del Guggenheim. Hay quien dice que hasta el Guggenheim prácticamente Bilbao crecía a un ritmo menor que el de las generaciones que iban pasando y que entre un nieto y un abuelo no había tanta diferencia como la que ha habido del Guggenheim a hoy. Yo creo que el Guggenheim Bilbao es el comienzo de la transformación, ¿no? Pero entendiendo esta transformación como una transformación dirigida desde lo político, no como una transformación en los usos, costumbres, ¿no? Maneras de vivir y de estar la gente en su ciudad. Bilbao ha cambiado mucho y sobre todo ha cambiado mucho la calle de Bilbao. Bilbao era mucho más urbano hace 20 años porque la gente vivía mucho más en la calle. La construcción en el centro de Bilbao de esta sucursal de la Fundación Solomon Guggenheim de Arte Contemporáneo supuso la puesta en valor internacional de una villa cuya historia más reciente, pasada la página de la guerra y olvidada pronto la dictadura, estaba marcada por deleznables intervenciones terroristas, incidencias políticas más o menos apasionadas y una lánguida vida social escasamente conflictiva. El Guggenheim desde el principio se presentó como el buque insignia, es una expresión literal, ¿no?, de la reforma urbanística de Bilbao. Mi primer relación con el Guggenheim fue muy crítica. Nueva York imponía sus condiciones y desde aquí había que aceptarlo todo. Entonces, sobre todo a nivel intelectual y artístico, a mí se me hizo, digamos, que era un vasallaje completo. Pero luego viene Gehry, hace la obra de su vida y del siglo, se puede decir, y hace de Bilbao el nombre paradigmático en el mundo de la arquitectura. El Guggenheim fue solo el primer eslabón de una larga cadena renovadora. Los viejos solares de Euskalduna constituyen ahora el centro de una nueva ciudad con construcciones vanguardistas firmadas por arquitectos de renombre. La mera construcción de un edificio no implica necesariamente, ¿no?, que las cosas socialmente vayan a cambiar. Es decir, la gente sigue viviendo en la misma ciudad, sus rutinas diarias no cambian, no están vinculados directamente con ese cambio urbano, pero lo que viene después sí. Y sobre todo, yo creo que aquí sería interesante pensar en las imágenes emocionales que como ciudadanos tenemos de la ciudad, ¿no? El Bilbao posmoderno ha relegado al olvido a otros lugares de la ciudad, especialmente a Bilbao la Vieja o los barrios altos. Vamos, la Palanca para mejor entendernos. La calle Cortes y sus adyacentes han sido desde antes de 1873, en plena Segunda Guerra Carlista,
algo más que el barrio de Bilbao donde se ejerció la prostitución. Fue un lugar singular, inimitable, cuya trascendencia superó los límites de la villa y de Vizcaya. La Palanca en Bilbao es un sitio que se diferencia del resto de Bilbao porque hay una libertad y una forma de entender la vida que se diferencia bastante de lo que ha sido la historia un poco burguesa, bastante tranquila de una ciudad comercial. Os voy a leer un texto de Meave que os va a explicar bastante bien lo que es. Este es el barrio de la gente aparte. Se extiende en una cuesta de un cuartel a un convento y unas minas. Los residuos de la ciudad, como empujados por una fuerza misteriosa, suben poco a poco a manera de graneras a este barrio maldito. En él viven los obreros peor pagados y un mundo extraño de indigentes, buhoneros, embestidores, embudistas, colilleros, ladrones pobres de toda la... Hay como un diálogo de imágenes entre el Altos Hornos cerrado y fantasmático y el Guggenheim. Y yo creo que Bilbao tiene esta fuerza creadora en la medida en que es consciente de esta historia suya que queda en estas ruinas, ¿no? Y una de esas grandes ruinas es la Palanca, esa zona minera de gran historia, de donde nació el socialismo, donde nacieron los Prieto y compañía. Este otro Bilbao posmoderno sería más bien humo si no hubiera esas raíces. Aquí y ahora, la recuperación y el reconocimiento de una historia, tal vez la más íntima de la ciudad, y el saber de unos hechos, desconocidos para una gran mayoría, nos permite redescubrir esas raíces, reescribir unas biografías e indagar en el porqué de unos lugares que, aunque a veces no se quiera reconocer, son algo propio que debe permanecer en la memoria colectiva de esta ciudad, de la que a diario se habla en medio mundo. Bilbao, que para cualquier natural es así de grande, fue sin embargo en su origen una pequeña población en el camino que unía Burgos con Bermeo, puerto natural de embarque hacia el norte de Europa del grano y las lanas castellanas. Es villa desde 1300, desde que don Diego, más por interés que por amor, le da la Carta a Puebla a Bilbao. Pero le da la Carta a Puebla a Bilbao fundamentalmente para que sea el puerto de la lana castellana que llega por San Antón y él cobra sus diezmos y sus impuestos. Su posición estratégica, aguas arriba de una ría, a resguardo del mar y de la avaricia de los piratas, animó a los castellanos a fundar la villa. La Carta Puebla de Bilbao dice que Bilbao fue puerto antes que villa. Y de hecho este puerto podíamos dividirlo en dos zonas. Una, la zona izquierda, que recogía toda la zona minera y que se ocupaban las ferrerías. Y en la margen derecha está lo que podíamos llamar el tráfico comercial marítimo, que en este caso venía por la ría. Ambas se unían a través del puente San Antón. La villa de Bilbao ha sido siempre poblacionalmente pequeña. A muchos bilbaínos les sorprende cuando decimos, no, es que Bilbao era pequeño en población. En 1825, principios del siglo XIX, tendría unos 12.000 habitantes, más o menos. Claro, esto nos parece poco, ¿no? Porque Sevilla tenía 100.000 en la misma época. En realidad Bilbao crecerá a raíz de la industrialización y se sitúa ya después de los ensanches en 1900 con 95.000 habitantes, ya superando los 100.000 cuando pasa el siglo XX. El gran momento del desarrollo urbano es la posterior expansión a finales del siglo XIX por el llamado ensanche. Era la ciudad que requería el nuevo Bilbao industrial. Y se plantean diferentes proyectos. El que vería finalmente la luz sería el de Alzola, Achúcarro y Hofmeyer, aprobado en 1876, que combina la visión rotunda de Cerdá en Barcelona con una herencia barroca y clasicista, donde destacan las diagonales y la gran plaza central de traza elíptica, que es la actual plaza de Moyúa. Surge en verdad una nueva ciudad, que enseguida se engalana y ennoblece con nuevas y modernas construcciones. En aquel ensanche pijo, que no era en realidad Bilbao sino la República de Abando,
que posteriormente se incorporaría al municipio bilbaíno, se instalan familias de ilustre apellido, enriquecidas por sus actividades durante la Primera Guerra Mundial, cuando España fue un país neutral y Bilbao un gran centro de negocios que atendía las demandas de todos los contendientes. En Bilbao se produce una circunstancia que no se da en otras ciudades. La villa burguesa está en el llano, en la parte baja, una zona bien comunicada y mejor construida. Mientras, los barrios de aluvión que crecieron improvisadamente al calor de la inmigración masiva están ladera arriba, encaramados en cerros. El término los barrios altos hace referencia a la orografía del terreno en relación al casco viejo de Bilbao, a las 7 calles. Era bastante diferente a lo que era la forma de vivir del resto de Bilbao, que siempre ha sido muy burgués, muy bien pensante, muy católico desde principios, y eso también le ha marcado mucho. Toda la cultura victoriana, todo eso se contrastaba con lo que estaba pasando en los barrios de trabajo, donde en estos barrios se trabajaba. En el resto, en la margen izquierda se trabaja y la margen derecha se comercia. Al eclosionar el tema de las minas, ya a finales de 18-19, esa zona se transforma en una zona obrera. Pero no solo hay obreros, hay pequeños comerciantes, hay pequeños empresarios. A partir del año 1870, las oleadas de inmigración minera habían desbordado el arrabal de Bilbao la Vieja. Los numerosos caseríos dispersos por aquella zona de monte fueron derribados por el avance de las explotaciones mineras y la construcción de viviendas que albergaran a los inmigrantes. Comienza a sufrir Bilbao un incremento enorme de población y gran parte de ese incremento está compuesto por inmigrantes que vienen de las provincias limítrofes a trabajar en la minería y en la construcción y que van a vivir en esa zona. Y los barrios van subiendo, son como gradas que van subiendo desde aquí hasta las minas. Y de hecho va a haber un momento en la historia de Bilbao en que el 50% de la población va a vivir en este barrio. Y eso es una barbaridad. Una ciudad que parte de 40.000 habitantes termina el siglo con 80.000. Es decir, que viene a doblar sus habitantes fundamentalmente a base de la inmigración. Hoy día se habla del sistema de cama caliente, de los pisos patera, ¿no? con bastante sentido despectivo, pero eso ha sido la tónica habitual en estos barrios desde siempre. Los pisos patera de nuestros días son hoteles de lujo comparados con las casas en las que vivía aquellas familias. La gente vive en cualquier lado, podían vivir en patios, sin baños, sin ningún tipo de higiene pública y casi ni privada. Incluso ha habido censada más de 40 personas en viviendas de estas calles. La Casa de Goma, que es una casa de los años 40, pero ese tipo de casas que les llamaban así porque había camas calientes y entonces allí entraba y salía cantidad de gente y tenía en un espacio muy pequeño una capacidad de albergar a gente absolutamente increíble. Por eso le llamaban la Casa de Goma, ¿no? Pues se podía estirar hasta límites insospechados, ¿no? Este hacinamiento conllevaba una mortalidad, sobre todo una mortalidad infantil, aterradora. Prácticamente 1 de cada 4 niños que nacía en Bilbao en el año 1900 moría antes de cumplir el año de edad. En el barrio de La Palanca esta proporción es casi de 1 a 3. Los niños morían fundamentalmente por hacinamiento, por falta de higiene, por una alimentación deficiente. Pero detrás de esas causas subyacían problemas sociales derivados del hacinamiento. Como es sabido, Bilbao ha estado muy ligado desde su fundación a las actividades portuarias y comerciales. La historia del puerto bilbaíno podría ser contada como la de un continuo desplazamiento hacia el mar, en busca del mar. Cuando las necesidades de carga y descarga de barcos de mayor tonelaje ya no era posible en el puerto ubicado a la altura del puente de San Antón, este se va ampliando por el Arenal, Arriaga, Ripa, Sendeja, Uribitarte, hasta donde ahora se alzan las torres de Isozaki.
y ahí es donde se sitúa el puerto Franco y todos los almacenes de carga y descarga, y va a ser, digamos, el centro del puerto. Ese va a ser el puerto del siglo XIX y gran parte del XX. Luego, con el tiempo, tendrá que retrasarse cada vez más hasta que se crea el nuevo puerto fuera de la ría. La ría bilbaína contaba a finales del siglo XIX con 14 kilómetros de muelles y diques desde la desembocadura del Abra hasta el Arenal bilbaíno. El trabajo del puerto pues, es uno de los trabajos que no ha cambiado casi nada a lo largo de la historia. Lo que han cambiado son los barcos, los tipos, la tecnología. En ese sentido hay muchas fotos del Bilbao antiguo e incluso del puerto también, del puerto comercial, en el que se ven imágenes tanto de hombres como de mujeres cargando y descargando los barcos. Era un trabajo muy mal pagado, muy duro, muy pesado. Se pagaba pues a descarga, ¿no? Es decir, hay que descargar este barco y necesitamos tantos hombres o mujeres. Se hace necesario destacar dos colectivos femeninos estrechamente ligados a su actividad comercial: las cargueras y las sirgueras, dos elementos básicos del engranaje portuario de Bilbao. La gente se pregunta que por qué realmente trabajaban más las mujeres en el muelle que los hombres. La cuestión es sencilla, una cuestión económica. O sea, las mujeres en un principio cobraban menos y también en teoría no eran mucho más dóciles que los hombres. Según Argos, un cronista de la época que era el seudónimo de Sabino Goicoechea, la de las cargueras era una de esas carreras especiales cuyos estudios se hacían únicamente en las plazas y calles de Bilbao. Un título que se alcanzaba, a juicio del articulista, a fuerza de sudores y de zurriagazos. Las cargueras eran aquellas mujeres que se dedicaban a la carga y descarga de los buques. Hay que tener en cuenta, o sea, la situación. O sea, tenían el buque, estaba en la ría, luego unas tablas finitas por las que tenían que pasar las mujeres para recoger la carga, para luego descargarla, y luego el muelle sí. En el año de 1860 se establecían tres categorías distintas. Algunas de ellas se dedicaban a ser correveidiles entre los comerciantes y patronos de barcos, y lo que hacían era llevar el dinero o mensajes. Al tiempo, estas mujeres se dedicaban a la limpieza de los almacenes y oficinas. Eran toda una zona, pues no sé cómo decirlo, como muy especial, porque muchas de ellas se dedicaban a trabajar en las operetas, en el teatro. Eran actrices, realmente eran las actrices de la época. Una segunda clase tenía mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones económicas. Eran aquellas que se dedicaban a la descarga del bacalao, tan importante en Bilbao. Cada carguera tenía su cesta, que la tenían que pagar ellas. Entonces, cogían, se podían encontrar hasta 70 cestas colocadas en una hilera, una fila, esperando a que viniera el barco. Finalmente, estaban las que realizaban el trabajo más duro. Se llamaban venaqueras, que venía de vena, de beta. Eran las que se encargaban de la descarga del mineral. Tenían que ser propietarias de sus cestas y estas cobraban por jornal diario, unos 10 reales. O sea, 10 reales diarios con un horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, o sea, ya hiciera, o sea, lloviese, hiciera calor, da igual. En el año 1886, la situación de las cargueras se había deteriorado de tal manera que algún forastero envió comunicados a los periódicos bilbaínos mostrando la mala impresión que le había causado ver en un país tan culto a un hormiguero de mujeres afanarse en la descarga del carbón. Unas embarazadas, otras ancianas, algunas madres que dejaban a sus hijos de pecho envueltos entre guiñapos, acostados sobre unas piedras que había en la rampa y que hacían las veces de cuna. Para las mujeres este trabajo era muy importante porque suponía unas moneditas, tanto para las solteras como para las casadas, que aportaban a la economía familiar, en un mundo en donde la mujer tenía pocas posibilidades de trabajar en otra cosa que no fuera pues, su caserío o algo así. Para los gacetilleros de la lucha de clases, estas cargueras, fuertes matronas, ponían de manifiesto la gran corrupción moral que imperaba en la sociedad bilbaína de 1897.
El contraste entre las mujeres que trabajaban estas actividades tan duras, o sea, el contraste con las señoritas burguesas era brutal. Entonces, claro, eso era una imagen que quieras que no, que llamaba la atención. Otra de las duras realidades de la zona portuaria de Bilbao era el trajín de las mujeres que trabajaban en la sirga. Bueno, las sirgueras, este trabajo ya es de lo peor que nos podemos encontrar asociado al puerto, ¿no? No duró mucho tiempo, a pesar de la fama que le damos, las mujeres sirgueras no estuvieron muchísimo tiempo. Ellas se encargaban de remolcar las gabarras hacia Olabeaga, pero también existía ese trabajo de gabarra desde la entrada, desde Portugalete o Santurce hacia Bilbao, o sea que había diferentes trayectos. Este trabajo consistía en que se reunían las mujeres y arrastraban unas gabarras que estaban cargadas de material y las arrastraban gracias a que mediante un tirante que les cruzaba el pecho, pues con una maroma hacía que esa gabarra se moviera y que el mineral llegara donde ellas querían. Eran mujeres pues que realmente eran muy pobres y que tenían que hacer eso porque si no, pues no podían sobrevivir ni ellas ni sus familias, ¿no? La cosa fue tan escandalosa en cuanto a la dureza de ese trabajo que salió varias veces en prensa, denunciando la dureza del trabajo, que no había derecho a que eso lo estuvieran haciendo mujeres, pobres mujeres. Además, el periódico habla de mujeres famélicas, o sea, que eran pobres y entonces están mal alimentadas y entonces era más duro todavía, ¿no? Todo el mundo reconocía la dureza del trabajo, pero la gente era como si se taparan los ojos. Desde el mismo noticiero bilbaíno, órgano de expresión de los comerciantes de la villa, se alzaban voces en 1881 con el propósito de prohibir este tipo de trabajo. Se consideraba que las mujeres debían ser sustituidas por yuntas de bueyes, si bien reconocían que en algunos tramos, dada su dificultad, se deberían alternar ambas fuerzas, femenina y animal. Se dicen que se podrían sustituir por el trabajo de los animales, pero claro, era muchísimo más caro mantener una yunta de bueyes o a las mulas que a las mujeres. Los yacimientos de hierro de la villa de Bilbao arrancaron a mediados del 19, antes, si cabe, que en Gallarta o Triano, y su historia, no muy conocida, fue sin embargo de gran trascendencia para el desarrollo de la ciudad. Las minas se mantuvieron productivas algo más de 100 años, modificando de raíz el paisaje del Bocho. Emiliano Valdizán tiene ya 70 y bastantes años, de los cuales dedicó 40 a la mina en las más diferentes ocupaciones. Nació en la montaña cántabra, cerca de Reynosa. Mis padres eran unos labradores, bueno, vivíamos 5 hermanos, mis padres 7, mi abuela 8, estuvimos en casa, nos defendíamos, pero ya cuando uno llega a cierta edad ya tienes que abrirte el horizonte porque aquello daba para 5, o sea que cada uno tuvimos que romper por el camino de enfrente. Y yo, por medio de una amistad que tenía aquí en Bilbao, me vine aquí a trabajar a Bilbao, sí. La ciudad había crecido alrededor de 2 yacimientos, uno frente al otro, separados por la ría. Miribilla, que dio lugar a los barrios altos, Bilbao la Vieja, San Francisco y Cortes, y la mina del Morro, que impulsó la expansión de Santucho. Toda esta zona de aquí hasta San Adrián todo lo cubrían minas. Y después estaba la mina del Morro, que estaba la parte allá de la ría también. El trabajo del minero en los Cortes era muy sacrificado, y eso que al final se hacía con máquinas en vez de al hombro y con caballos. La mina San Luis, cuando yo llegué aquí, estaba renovándose. Entonces empezaron a venir camiones de Inglaterra, unos Euclids de 30 toneladas, maquinaria también, la maquinaria NCK y maquinaria de excavadoras.
Y en fin, se renovó todo porque antes aquí la gente, antes de venir yo, como sucedía en todas las minas, la gente trabajaba en los tajos a base de cesto, a base del saco a cuestas para no mojarse y a base de cargar vagones y a base de reventarse los riñones. Aquí así trabajaba la gente entonces. Toda una generación de trabajadores se partió el pecho y se retorció los riñones, arrancando el mineral llamado el rubio, esa preciosa roca de hierro que afloraba en esta colina hoy colonizada por 3.000 viviendas. ¿Se imagina a alguien abriendo la ventana de casa frente a una chimenea de calcinación? Pues eso ocurría en Miribilla. Pero alguna ventaja debía tener vivir tan cerca del Tajo. La empresa me dio una casa para vivir aquí en la calle Miravillas, que hoy están tiradas donde está la Icastola. Ahí vivía yo y tenía el taller como a 30 metros. Yo a lo mejor tenía que salir a las 10 de la noche, le silbaba a la mujer y me decía, tírame un bocadillo, y por la ventana me le tiraba para continuar el trabajo. La mujer en la mina básicamente se dedicaba a labores de menudeo. Las labores de menudeo era más que nada clasificar el material. La labor de la mujer, claro, trabajaban muchísimas horas que los hombres, condiciones salariales peores, ganaban muchísimo menos que los hombres y tampoco estaban sindicadas. Ha habido bastantes mujeres, igual había hasta 15 o 20 mujeres, porque en las cintas había 3 trómenes y cada cinta tenía pues 5 metros o algo así. En invierno, usted me dirá, con el frío, guantes de goma que tenían, también por los guantes helados, no había calefacción. No, últimamente ya se les hizo con unas virolas que las hice yo, unas estufas en las cuales se le metían ahí unos troncos y parece que caldeaba un poco los lavaderos. Era un trabajo de hombres, de mujeres e incluso de niños llegados de todas partes. Galicia, Extremadura, Cantabria, de todos esos pueblos donde en aquellos años salió, de Castilla, donde aquellos años salió la gente así porque no tenía medios allí para defenderse. Y venía buscando aquí el bienestar, claro, a reventarse aquí, pero bueno, sacaban un jornal que allí no le tenían en su tierra. Aún quedan vestigios de aquel pasado próspero y duro. El más fantástico es una galería de la mina San Luis. Pasa bajo un edificio de viviendas y desemboca en la ría, donde las vagonetas descargaban el mineral en los barcos. Detrás de un portón metálico, en el número 2 del flamante muelle de Marzana, junto a un restaurante y varios talleres, se abre Bilbao a su pasado minero, a veces trágico. Estábamos un día el facultativo y yo mirando que estaban barrenando y pusieron unos tacos para deshacer la caliza y yo vi que habían entrado 5 y les conté cuando salían y les dije, Osoro, solo han salido 4, ¿eh? O no me jodas, digo, sí, solo han salido 4. Dice, vete, el hombre le tenía mucha alergia a la sangre y eso, y cuando subí yo allí encontré lo que era la realidad. El casco por un lado, la cabeza por otro y le había descuartizado la pega, porque le cogió en todo el centro la pega de todos los tacos de piedras explotando. Sí. Bilbao la Vieja era el patio trasero de aquella floreciente villa comercial e industrial. Había sido, desde antiguo, parada y fonda de peregrinos de Santiago que realizaban el camino de la costa, puerto al que arribaban marinos procedentes de Inglaterra o Flandes, y punto de encuentro obligado de hacemileros de Castilla. Quizá por eso, aunque no solo por eso, tuvo siempre lugares donde desahogar necesidades espirituales y físicas. La prostitución es tan vieja como las ciudades y como nuestra civilización, ¿no? Entonces, en las 7 calles, este tipo de alternes estaba muy mal visto ya desde la Edad Media. Aquellos primeros bilbaínos, escandalizados y preocupados, recurren incluso a Isabel la Católica.
Una serie de vecinos de las 7 calles piden que por favor las mancerías y todo ese tipo de actividades salgan de lo que es el casco viejo de las 7 calles y se vayan al otro lado de la ría. Al otro lado de la ría es donde están pues todas las actividades insanas, pues están los caleros, están también los hospitales, las leproserías, y piden que se marche al otro lado de la ría este tipo de actividades que por supuesto no están en concordancia con unas 7 calles burguesas, católicas, bien pensantes. Convertido en barrio eminentemente minero y obrero para finales del XIX, durante las primeras décadas del nuevo siglo, las calles de San Francisco y Cortes se erigieron también en centro de prostitución. En la década de los 1920 ya contaba con cerca de 300 prostitutas. Apareció lo que desde los periódicos de izquierdas se llamaba una prostitución de mujeres obreras. Son mujeres generalmente jóvenes que trabajaban pues como modistillas, independientas, como en el servicio de casas. Entonces se habla de una especie de prostitución encubierta. Tenemos desde cientos de mineros trabajando de aquí a 250 metros en las minas y después tenemos todo lo que es el muelle de carga. Son cientos de hombres que han venido a trabajar de manera esporádica, muchos de ellos no se van a quedar, viven en estos alrededores, pero claro, vienen sin familias, vienen solos. Luego nos encontramos lo que era también la mancebía, o sea, las mancebas, es decir, gente pudiente, hombres que se lo podían permitir, pues cogían a una chica, le ponían un piso y la tenían allí. La mayoría de estas mujeres sabían perfectamente en lo que se metían, sabían que si se ejercían la prostitución eran para conseguir un sobresueldo. Entonces ahí se va dando también un caldo de cultivo muy especial para que se den este tipo de relaciones. Luego las callejeras, lo que se llamaba la prostitución de calle, pues tradicionalmente se daba también por la zona de las Cortes, por la zona de Miribilla. Por si tan abigarrada vecindad fuera poca, se había construido en el año 1868, sobre el solar del antiguo convento de los franciscanos, que había dado nombre a la calle, un cuartel del ejército que albergaba casi 1000 soldados, cuya función había sido reprimir las revueltas obreras. El cuartel de caballería trae 700 y pico chavales a una ciudad que para nada está a la altura de sus deseos. Hay momentos en que en plena guerra carlista, pues a lo mejor más de 100 soldados de la guarnición de Bilbao no estaban en condiciones de combatir por estar enfermos de enfermedades venéreas. Es una prostitución de una clase ínfima, no es para nada, no tiene ni glamour, no tiene ninguna forma atrayente. A través de los testimonios de Tomás Meave, que fue fundador de las Juventudes Socialistas en 1903, y Julián Zugazagoitia, se descubre el panorama dantesco que se vivía al otro lado de la iglesia de San Antón. Tomás Meave escribía sobre esta degradación de los barrios más bajos que altos y decía textualmente lo que sigue: aquí viven los obreros peor pagados y un mundo extraño de indigentes, buhoneros, embestidores, colilleros, ladrones pobres de toda la haya, peseteras, rufianes, alcahuetas, revolvedores, echacuervos... Socialistas y republicanos tenían mucho peso en San Francisco. Pedían a los obreros que lucharan, que no tiraran su vida emborrachándose. Y la palanca poco ayudaba. Aunque los sueldos de mineros y metalúrgicos seguían siendo magros, siempre quedaba algo en el bolsillo para alegrar el cuerpo. También se ha dicho que ya en el 19, políticamente, el barrio de Bilbao la Vieja era un barrio socialista. Hay que matizar. También había mucho republicano y también había mucho monárquico. No de corazón, pero sí monárquico efectivo. Porque en la época de Chávarri, cuando Chávarri, que era el cacique de Vizcaya, crea la Piña, un organismo de derechas, hoy en día diríamos de extrema derecha, unta a la gente para ir a votar. Unta, y evidentemente hay gente que por dinero se hace monárquico en la noche a la mañana. Y fundamentalmente se ha dicho que era socialista porque allí recala Facundo Pérez Agua.
Facundo Pérez Agua es un señor de Toledo que viene aquí comandado por Pablo Iglesias. Es un hombre muy radical, tan radical que con el devenir de los tiempos tiene la gran bronca socialista con Indalecio Prieto. Y Facundo Pérez Agua será uno de los fundadores del Partido Comunista de España. Fue concejal del ayuntamiento, un hombre tremendamente radical, un hombre que fue radical en todo, en las huelgas, en sus discursos. Debió ser tremendo. Yo oí a mi padre que el portal de al lado, que yo soy del 26 de las Cortes, en el 24, vivió y murió Facundo Pérez Agua, que era un político, debía ser socialista, y murió. Fíjate, y es lo que me extraña a mí siempre, ¿era comunista o socialista? Y la caja de muerto que entonces llegó a la quinta parroquia, y todavía la gente estaba en mi barrio, en las Cortes, allí en el portal, del gentío que fue, Facundo Pérez Agua. Además hay que destacar que los hombres que salían en las elecciones para el ayuntamiento, y como eran un barrio muy numeroso, tenían muchos votos, ¿no? Entonces el voto socialista, sobre todo el socialista, que tuvo mucha importancia, fueron hombres comprometidos con su barrio y que lucharon en todo momento en un ayuntamiento donde las reglas democráticas pues no es que brillaran mucho, ¿no? Pero hicieron todo lo posible y ahí están todas las actas del ayuntamiento para quien las quiera ver, de todas las iniciativas que estos hombres tomaron para ayudar al barrio. La Palanca era piedra de escándalo para los espíritus moralizantes. Existía, desde luego, una doble moral. Aunque las autoridades afrontaron pronto los problemas derivados de la prostitución e intentaron encauzarlos. El comienzo del servicio de higiene especial, que era como llamaban al servicio que podíamos decir de prevención de enfermedades de transmisión sexual, arranca en el año 1872 a propuesta de concejales republicanos de Cosme Echevarrieta. Tiene un modelo muy claro a seguir, que es el modelo de lo que se había hecho primero en París, luego en otras ciudades francesas y posteriormente en Barcelona y en alguna otra ciudad española. El servicio estaba encaminado a evitar el contagio a la clientela de la prostitución, y lo que hace es someter a un reconocimiento semanal o bimensual a las prostitutas. En Bilbao funcionó muy bien. En Bilbao yo creo que funcionó mejor, y que en parte porque, aparte de las casi 200 prostitutas censadas en el año 1872 que trabajaban en casas de prostitución, Bilbao, a diferencia de otras ciudades, admite también a estos reconocimientos a las prostitutas que trabajan por libre, a las peripatéticas, que no están adscritas a ninguna casa. A comienzos del siglo XX, el servicio de higiene especial, que había recorrido distintos locales, todos ellos muy pobres, se encontraba en una situación que los concejales socialistas y republicanos del Ayuntamiento de Bilbao consideraban que el servicio era insuficiente. Entonces el líder de los concejales socialistas, Facundo Pérez Agua, promueve una reforma del servicio, fruto de la cual es la construcción de un nuevo consultorio que ya está situado en el corazón del barrio de La Palanca, en la Plaza de la Cantera. La prostitución inicial dio paso en las primeras décadas del siglo XX a la época dorada de La Palanca, en la que se trata de imitar el glamour de París. La apertura de prostíbulos, teatros, cabarets y restaurantes, entre otros locales, muestra una pujanza y popularidad que ni la llegada de los vencedores en la guerra fue capaz de borrar, a pesar de intentarlo. Y La Palanca, en esa imagen que yo tengo, ¿no? Fue un lugar mítico. La Palanca tuvo mucha permisividad de los distintos gobiernos y prefirieron que la alegría se diese allí. Era un lugar de diversión, era un lugar de muchos contrastes, ¿no? Era un lugar popular, ¿no? Era un lugar de historias y de relatos, ¿no? De estos que probablemente no aparecen en los libros de historia. A mí muchos señoritos bilbaínos me han explicado, estos últimos años que he sido alcalde, que cómo era La Palanca, alcalde. Salíamos nosotros de la juerga a las 6 de la mañana, cuando los obreros iban con su maletita a Altos Hornos, unos a trabajar, otros a dormir de la juerga.
Jerry, José María Bilbao, ya jubilado, que fue saxofonista y director de la Banda Municipal de Bilbao, iba para sastre, pero acabó tocando en los cabarets de La Palanca cuando Las Cortes eran un barrio alegre. El oficio de sastre y al mismo tiempo pues la música. Y era un buen sastre, ¿eh? Sí, era un buen sastre. Lo que pasa es que me puse a trabajar y, pues caramba, pues con esto de la música, pues con el gusanillo, pues también me puse a trabajar en orquestinas. Y una de las orquestinas que trabajé, pues, era pues en lo que es, en la calle de Las Cortes, lo que era La Palanca. Porque llevo mis prendas de colores, me critica la gente. Unos dicen que soy esto, otros dicen que soy lo otro. Pero a mí no me importa. La gente tira, me he visto de colorines porque a mí le da la gana. Me he visto de colorines, los zapatos llevaba de un color, la blusa de otro color, ¿me entiendes? Y luego quedé colorines porque los jefes de las salas me decían, cántanos el colorines, porque yo después del colorines hablo. O sea que soy showman, un showman, ¿no? T'avais à gogo le bruit à la rêve, bruit à la rêve, bruit à la rêve, et tout ce que le monde offre à ses enfants. Et quand on entrait dans cette Yo nací en el gimnasio, gimnasio 5, número 1, número 5, primero izquierda. Había como unos 100 bares, había en Las Cortes, o más. Villarrosa, Conga, Masin, Nato Negro, Póker, Tirol, una exageración, con orquesta, 8 o 10 con orquesta. Estaban el Masi, el Bruña, estaba el Villarrosa, el Bolero, estaba también el Tropical, estaba el Shanghái. Yo creo que en los años 60, 70, La Palanca era un motivo de atracción para toda la población de Bilbao. En unos años en que las distracciones no eran muchas, La Palanca era un espacio de libertad, de cierta libertad. Bueno, luego el Bataclan, luego se montó el Bataclan y fue un boom, un boom. En el Shanghái, allí, por cierto, que actuó Mitchell, un famoso cantante que hubo en aquellos años. Yo el barrio lo odiaba, como hemos odiado todo el mundo, por ser del barrio que era. Entonces, pero yo, el primer día que entré, me gustó, porque me trataron tan bien. Y hacían espectáculos todos los días, y se ponía así de gente, de todo Bilbao, de la gente, matrimonios, en fin, toda la gente buena. Ahí me he tirado 9 años en la misma sala. Antonio Marchena estaba allí, Pepe Blanco. Aunque se ejerciera la prostitución, allí existía también la costumbre de ir cuadrillas. Nosotros llamamos, no, esa mujer es de la vida. Decíamos la mujer de la vida, y ya sabíamos que siendo mujer de la vida era una que andaba en el negocio. Era rara la noche en la que no había que hacer 2 visitas a domicilio a La Palanca, normalmente a prostitutas. Una portuguesa guapísima, una belleza de mujer, no hablaba con los tíos, con la mirada. Ahora escogía. Cumplían luego muy bien con los tratamientos que se les mandaba y fuera de todos los estereotipos o de todos los tópicos acerca del descaro, era gente muy respetuosa. Joder, en la escalera había una que tenía un hijo, bueno, otro, y enfrente ya andábamos chavales de la cuadrilla y eran chavales normales. No manguis, como muchos dicen, joder, no. Gente que iba a estudiar y luego se pusieron a trabajar, como los demás. Tenía 4 hijos y me decía, me he tenido que meter esto porque me separé del marido. ¿Con qué mantengo a mis hijos? ¿Fregando escaleras? ¿Con qué? ¿Con qué los llevo al colegio? ¿Con qué? Por eso quiero que se sepa que las prostitutas, muchas no es porque quieren ellas, porque se ven tiradas en la calle porque el marido las ha dejado por lo que sea, que no les interesa a nadie. A La Palanca iba sin ningún problema porque era una zona completamente segura, no había robos, no había agresiones. Pero si uno se adentra en la época, ve que las puñaladas, las palizas y lo que trataríamos ahora como delitos son también un hecho. Era frecuente entonces que a los visitantes de otras ciudades acompañarles a La Palanca, enseñarles La Palanca con cierto orgullo bilbaíno de decir, bueno, este barrio es nuestro, este barrio es mejor que lo que hay en cualquier otra ciudad de España. Y se enseñaba y no es extraño que en una reunión de médicos, por ejemplo, que vinieran médicos de otras ciudades a algún congreso, a algún simposium, un grupo importante saliera después o incluso pidieran a los anfitriones que les acompañaran a conocer La Palanca.
Bilbaínos de todas las clases sociales asistían a los muchos y variados espectáculos que se ofrecían en la Palanca. No eran solo los marinos a los que cantara Brel, o los mineros y proletarios de las explotaciones próximas, sino también era lugar de cita de la burguesía hipercatólica despreocupada ocasionalmente de sus pecados, de jóvenes alegres en busca de jarana. Era espacio de celebración de las despedidas de solteros, punto de encuentro de los domingueros que asistían al partido del Athletic, destino final obligatorio en la escapada furtiva de los caseros de los pueblos de alrededor y distraído paseo de mirones con o sin prejuicios. ¿Cuánta gente de los pueblos de Bilbao ha venido al partido del Atleti y luego pasaba por la Palanca para darse una alegría al cuerpo? Las cosas como son. Había jugado el Atleti contra el Barcelona y se habían metido de chufla al Masi. Y allí salió Villaverde o Valverde, un sudamericano que había en el Barcelona que era moreno y cubala. Y las mujeres, y entre ellas mi madre decía, joder, qué guapo rubio, y decía la otra, joder, y el moreno era más guapo. O sea, que habían pasado allí toda la noche de chufla, en el Masi. Después de la Guerra Civil, yo creo, es cuando empiezan a aparecer más prostitutas andaluzas y luego muchas que dicen ser andaluzas. Yo he visto una que se llamaba Pepita Sevilla, que cantaba las saetas, una mujer con un estilo y una categoría que no se sabía si era prostituta. Se hacía su rollo, se los llevaba a su casa, nadie se enteraba de nada, con un estilo. Ha habido incluso prostitutas de renombre en la Palanca. A mí, algunos señores de esos que son ahora octogenarios, me hablan de la Topolino, la Topo, con veneración. Y entramos y dice, vamos a tomar una copa a las Cortes. Pues vamos a las Cortes. Entramos en el bar de los travestis y iba con nosotros ese señor. Y coño, pues los ven los tíos, joder, como tías tú. Y el tío se conoce que vio una que parecía buena y le dije a uno que estaba conmigo, digo, ¿si sabe con qué ha ido? Pues no sé, con una chica. Digo, con una chica ya verás cuando baje. El primer travesti que hubo fue el trianero, el único que se vestía de mujer, que era Juanito el trianero. Luego ya empezaron uno, otro, todo Dios se vestía de mujer. Claro, los tíos que iban castaña no sabían si era pulpo o calamar. Al poco rato baja con el tío con la gorra, la tira, la pisa, me cago en... Yo un vasco, y con un tío me decía que le daría por tal, que le daría por cual. Dice, no, fue la risión, padre, yo me partía de risa. Alternadora cantidad. Nada, llegaban clientes, hola, no sé qué, ¿quieres una copa? Los clientes mismos, oye, invitas una copa. Tomaban unas copas, luego... Si querían, si iban o no se iban, en fin. Pues las chicas también pues querían sacar una propinilla para la orquesta, ¿no? Entonces, pues al que estaba allí con él, oye, fulanito, una propina para la orquesta, que van a tocar una cosa que les he pedido y tal. Oye, pues toca un bolero, lo que eres tú, o toca un cha-cha-cha, o toca esta canción, o toca la otra. Pues bueno, sí, pedían y claro, o sacaba una botella de champán para la orquesta. La Palanca ha sido internacional, porque esto era 1 kilómetro y pico, ¿eh? De bares todos, ¿eh? Uno, lo otro. Yo vino un sobrino mío a verme y lo bajé a trabajar, tenía que bajar a trabajar, y al entrar por la calle Zabala, como se veían todos los locales encendidos, me dice mi sobrino, ¿hay romería aquí o qué? Fueron muchos los que disfrutaron de las noches alegres de este barrio, que en una ciudad mojigata y reprimida, ofertaba baile, juego, música en directo, hermosas mujeres. Aseguran que en la Palanca no llovía nunca en sábado, aunque lloviese en el resto de la villa, porque allí se celebraba la Feria del Desmadre. Aquella sonrisa roja de carmín, la mirada triste al decir adiós. Aquella sonrisa roja de carmín, la mirada triste al decir adiós. Nena, nunca la podré olvidar. Nena, nunca la podré olvidar. Aquella Palanca de las luces de neón, de orquesta, varieté y glamour,
poco tiene que ver con la de los pasados 80 y casi nada con la de los 90 y 2000. Pues la decadencia del barrio tiene diferentes lecturas, ¿no? Cuando hemos investigado un poco, hay mucha gente lo relaciona con la entrada de la heroína. Parece que hubo un cambio de ciclo, pero yo creo que tuvo que ver con que las clases populares, a medida que tuvieron un poder adquisitivo mayor, fueron saliendo de la palanca. Hay un cambio radical. Pues eso, las mismas prostitutas, la forma de vida, la forma que ellas tienen de hacer el acto sexual, incluso hasta ese momento, ellas son trabajadoras, o sea, ellas no se desnudan. La seguridad que había antes desaparece. Estas prostitutas de nuevo cuño, chicas jóvenes, heroinómanas, son mucho más indisciplinadas, para entendernos, que la prostituta clásica. Entonces la prostituta clásica elude convivir con ellas. A partir de los años 70-80, las relaciones sexuales pagadas empiezan a tener lo que sería un poco muy parecido a la vida marital. Intentan tanto desnudarse como tener actividades, palabras, formas mucho más maritales de lo que había sido hasta ese momento, que había sido un acto sexual casi digamos que sindical, ¿no? Pues había que hacer esto, esto y esto, y hacíamos esto y esto y esto. En Euskadi hay, y sobre todo en Bilbao, hay una crisis industrial tremenda. A Bilbao le deja exhausto. Bilbao tiene un paro del 24%. Se puede imaginar que en unos barrios el paro tiene que ser mucho más alto para que la media sea el 24%. En la Palanca, vaya usted a saber a qué cifras llegó. Pero en la Palanca además ocurre otro fenómeno. En Euskadi en esa época hay una introducción de droga a mansalva. La crisis hizo que muchas familias tuviesen que marcharse. Hubo una desestructuración familiar, hubo mucha exclusión social, hubo droga. Y todo eso es un caldo de cultivo estupendo para que el barrio se venga abajo. Hubo consecuencias como un analfabetismo importante y el barrio quedó muy tocado. Aquí empezó a desviarse un poco la cosa cuando la ría da. La ría estaba llena de chabolas, de gente que no tenía opción a una vivienda. Se cogía 4 tablas o 4 historias y se plantaba la ría. Vino la riada y claro, todas esas chabolas y toda esa gente había que colocarla en algún sitio. Y mucha gente pues vino aquí a San Francisco. Había pisos vacíos, pisos de esos viejos, tal y cual. Y ahí empezó un poco el deterioro. La riada fue la puntilla para nosotros. Esa riada da la puntilla al casco viejo y a la Palanca. Y los vecinos tienen razón. Seguramente llega un tipo de gente que viene a colmar un poco ya lo que estoy diciendo. En los años 70, 80 tú venías aquí, te podías encontrar a tu profesor, a un cura, era un sitio muy social. Y a partir de ese momento la hipocresía toma otro cariz, ¿no? Y dice, no, a partir de este momento todo va a ser íntimo. Tú llamas por teléfono, tú vas al Palacio del Amor, no vas a la calle. Aquí estabas en la calle, tú a la prostituta negociabas con ella en la calle o en un bar. Ahora no, ahora tú vas a hablar por teléfono, le mandas un email. Es como un secretismo. Es la misma hipocresía, pero puesta de otra manera, ¿eh? Tampoco vamos a engañarnos mucho. Es una hipocresía del tercer milenio, cosmopolita. Hoy en día, el área de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, siguen siendo las zonas más degradadas de Euskadi. Tienen un plan específico precisamente para conseguir su rehabilitación, pero yo creo que, así como la rehabilitación física más o menos se ha podido conseguir, es cierto que la regeneración social no. La estación de Renfe va a entrar el tren de alta velocidad.
Naturalmente hay un plan importantísimo. Se va a cambiar la zona, que no la va a conocer nadie. Va a ser una zona nueva, donde queremos aprovechar para que no sea una barrera entre el ensanche y entre Bilbao la Vieja. Porque el ferrocarril en Bilbao en el siglo XIX, que fue estupendo, sin embargo, hizo una barrera en la República de Abando tremenda. De Hurtado a Amézaga para aquí, estupendo, y de la estación para allí, que les den. Eso puede mejorar ostensiblemente si ese ferrocarril consigue permeabilizar esas vías. Hay mucho sobre la luna de Bilbao que yo creo que tiene su interés si es que vemos las diversas utilizaciones que se han hecho de la luna, tanto por gente como Aresti, para quien la luna era roja, como la Guacheta, el poeta nacionalista que fue ejecutado por Franco, cuyo autor principal era Federico García Lorca, la luna verde de la muerte, como ha habido otras lunas en Bilbao, pero también la luna de la antropología. Caro Baroja describe la religión primitiva de los vascos como una religión centrada en la luna, y hasta Estrabón hablaba de los vascos que bailaban bajo la luna, etc. Hay algo sobre la luna, los movimientos de la ría los causa de algún modo el flujo de la luna. Hay una presencia, digamos, lunática en esta cultura bilbaína que Brecht lo captó de algún modo en ese poema Vieja Luna de Bilbao. Ahora que el carmín tiñe el cielo de tu noche y la ría en silencio susurra pecados, hoy que por supuesto hay algo para olvidar, o quizás simplemente celebro estar vivo, bailando en tus calles, me pierdo en tus bares. Hay vicio en el ambiente, la fiesta está caliente. ¡Ay! Morirse en Bilbao, no hay nada mejor. Quemar la vida para volver a nacer de nuevo en tus brazos, para volver a nacer. Morirse en Bilbao, no hay nada mejor. Quemar la vida para volver a nacer de nuevo en tus brazos, para volver a nacer. Morirse en Bilbao, no hay nada mejor. Quemar la vida para volver a nacer de nuevo en tus brazos.